Capítulo 49. Shoshana miró fijamente a su marido, Henry, desde el otro lado de su mesa de escritorio. ¿Por qué lo has hecho? Decidimos ir con la mayoría. Era una amenaza. ¿Cómo? Hojeó el video que estaba reproduciendo en la pantalla del ordenador. Es cierto que las acciones de Ashaya seguramente supondrán el fin del implante P, pero su muerte solo habría empeorado las cosas. A Shoshana no le gustaban que echaran por tierra sus planes, pero también era una criatura inteligente que pensaba las cosas con frialdad. Casi la conviertes en una mártir. En esta grabación resulta obvio que Aleina ha roto el silencio. La amenaza de que se convierta en una líder rebelde se ha reducido y ahora es casi inexistente. Henry permaneció inmutable. No era consciente de ese hecho en aquel momento. Aún así, prosiguió, el intento de asesinato ha provocado una situación política muy complicada. Giró la pantalla del ordenador hacia él. Sangre y violencia. Y a manos de uno de nuestros agentes de élite. El gobierno del Consejo se cimentaba en el silencio, y se suponía que dicho silencio había puesto fin a la violencia en su raza. Has minado. Era la decisión correcta en su momento. La interrumpió Henry. No podemos seguir permitiendo que los cambiantes sigan quedando por encima de nosotros. Normalmente Shoshana había estado de acuerdo. ¿No comprendes lo que has hecho? Ahora no podemos matarla. En cuanto le suceda algo a Aleine, se confirmarán cada una de sus acusaciones y les proporcionará a los rebeldes la munición que necesitan. Una desafortunada consecuencia. Henry se puso en pie y fue hasta la ventana. No obstante, ya no figura en mi lista de prioridades. Shoshana no entendía la conducta de su marido. Henry estaba catalogado como un poderoso 9.5 en el gradiente, pero siempre había sido la parte beta de su relación. Ella era quien había tomado todas las decisiones críticas, tales como que a ambos se les implantaran copias robadas del prototipo que Aleina había desarrollado durante su trabajo en el implante P. Hasta que tuvieron que extraerles los implantes, Henry y ella habían sido una solamente, e incluso así, ella había estado al mando. Explícame tu razonamiento, insistió. Henry se volvió para enfrentarse a su mirada. ¿Por qué? Somos un equipo, Henry, cuando te conviene, mi querida esposa, replicó utilizando en tono de burla aquel apelativo, completamente desprovisto de toda emoción. Shoshana le miró, dándose cuenta demasiado tarde de que en los últimos tiempos no había estado actuando con normalidad. Tu conducta no se ajusta a tu perfil psicológico conocido. Quizá esté haciendo uso de un aspecto de mi personalidad que antes estaba latente. Shoshana escuchó la cadencia de su voz a la vez que calculaba la distribución física de su peso. Estás utilizando más el lado izquierdo de tu cuerpo. Era un defecto tan insignificante que le habría pasado inadvertido a cualquiera que no le conociera tanto como ella. ¿Estás diciendo que tengo el cerebro dañado? Todo encajó en su mente. Nos extrajeron los implantes antes de que comenzaran a fallar, pero tal vez el tuyo empezara a degradarse mientras estaba conectado a tus tejidos neuronales. Tomó nota mental de realizar una nueva exploración cerebral en busca de cualquier signo de deterioro. ¿Qué no harías con tal de aferrarte al poder? Era una aseveración, no una pregunta. La experiencia del implante simplemente me abrió los ojos. Prefiero ser el maestro titiritero que la marioneta. Henry, es evidente que tu cerebro no funciona bien y aunque así fuera, replicó con voz pausada. ¿Qué vas a hacer? Puedo ordenar que te envíen al centro. ¿Basándote en qué? Les contarás que nos colocaron en el cerebro un dispositivo robado y que planeábamos arrebatarle el control al Consejo, convirtiendo a los demás en nuestros esclavos. Shoshana no tenía respuesta a eso porque Henry tenía razón. No iba a renunciar a todo lo que había conseguido solo para entregarle. Tienes que conseguir ayuda médica. No, Shoshana, no lo creo. Y no intentes asesinarme. Me conozco todas tus artimañas. He estado conectado a tu mente. ¿Recuerdas? Dicho eso, salió de la habitación. He estado conectado a tu mente. ¿Recuerdas? Sí, era cierto, pero había estado convencida de que ella era el ente al mando. En esos momentos todo apuntaba a que había cometido un grave error de cálculo. Henry era un telépata puro. No tenía forma de saber qué le había quitado del cerebro ni qué le había colocado en él.
del mismo modo que tampoco tenía forma de saber cuánto daño habían recibido los tejidos neuronales de Henry, ni qué iba a hacer él ahora que estaba actuando sin atenerse a las restricciones normales.